apartada para esta mañana de domingo, que se encuentra en Proverbios capítulo 19, versículo 21. Vamos a hablar del propósito de Dios. Así como cantamos, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, nuestra vida debiese estar en conciencia de la palabra y en conciencia que esta trae fe de que nuestra vida le pertenece al Señor. Amén. Dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Si lo podemos leer en una versión distinta, pero lo mismo que estamos tratando, dice: muchos son los planes en el corazón de una persona, pero es el propósito del Señor el que prevalece. Amén. Tenemos que irnos a nuestro origen espiritual. Estábamos destituidos de la gloria del Señor, pero al creer en Cristo, en su sacrificio perfecto, Él vino a hacer la paz entre nosotros como humanidad y el Padre. Por medio de la cruz, el sacrificio bendito, vino a comprar nuestra vida también a precio de sangre, cancelando nuestras faltas y justificándonos en el pecado. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y Dios el Padre nos mira a través de Cristo. Por eso ve a cada una de nuestras vidas como santas, consagradas, apartadas para Él, porque no están sus ojos mirando nuestra naturaleza, sino que están mirando a Cristo en medio de nosotros. Amén. Cuando pasamos a tener esta relación personal con Dios, cuando entendemos esto a la luz de su palabra, nuestra vida ya dejó de ser errante ni ceñirse por nosotros mismos, sino que desde ahora nos ciñe, nos guía la verdad del Señor y su propósito. Y cuando hablamos de propósito, muchos dicen: será ser evangelista, será ser pastor, será ser, no sé, un gran adorador en el coro. O quizás nos vamos a lo secular, quizás voy a ser un gran ingeniero, como dice el abuelo, dice la canción, o un profesor, o un arquitecto, no lo sé. Pero más allá de todo eso que está muy bien, porque tenemos que vivir proyectándonos en la vida, no tenemos que vivir como si nada pasara, o como si no tuviéramos que también trabajar para poder hacerlo, tenemos que tener conciencia de que Dios tiene un propósito para todos, que supera esos propósitos que nosotros tenemos en nuestra vida. Y el propósito de Dios es uno que le hemos venido escuchando estos últimos sermones acá en la congregación: Cristo en nuestra vida. Cuando yo entiendo que mi propósito es Cristo en mi vida y en nuestra vida, todo lo que se va desencadenando en mi vida, se va permitiendo, tiene el propósito eterno de Cristo. Ayer tuvimos una jornada con muchas preciosas actividades. Y una está en Lampa, donde nos congregamos en la casa de nuestro hermano Carlito, que Dios le bendiga. Y humanamente podíamos nosotros pensar: estamos respondiendo a la cariñosa invitación de nuestro hermano, ¿cierto? Pero Cristo es el propósito. Entonces se desarrolló en ese momento un culto en la conversación y liberación, restauración por medio del Señor. Luego fuimos a otro hogar. También naturalmente era compartir con los hermanos, ¿cierto? La cariñosa invitación que se nos hacía. No obstante, el mismo propósito se replicaba en aquel hogar. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, si no lo entendemos a la luz del propósito divino, podemos perder el foco y el tiempo. Más si entendemos que está nuestra vida en Cristo, todo lo que nosotros hagamos tiene un propósito eterno en Él. Por eso dice la Escritura: muchos son los planes en el corazón de una persona, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Amén. En el rol que ustedes se desempeñan en la vida, hay un propósito eterno. Yo estoy ahí en un aula, estoy con distintos alumnos, alcanzo aproximadamente a 130 alumnos donde yo estoy trabajando, con sus familias. ¿Pero será solamente el propósito que yo esté ahí enseñando una materia? No. Estamos ahí para hacer luz y para formar en el propósito de Dios. Así usted también en su hogar, en su trabajo, estamos siendo parte del propósito de Dios para esta humanidad. Porque el propósito de Dios no es hermético, no es cerrado, no es particular.
El propósito de Dios está en que en nuestra vida se proyecte también el propósito de Dios para los demás. Así como cuando llegó Elizabeth, la hermana de María, ella cargaba a Cristo, estaba el Espíritu Santo en él. Saltó el vientre de Elizabeth al conectarse con ella, al visitarse. ¿Por qué? Porque transmitimos lo que está en nosotros, que es el propósito de Dios. Amén. También dice la palabra del Señor en Romanos, muy conocida esta porción, 8:28. Yo creo que alguno me la puede citar. Quiero leerla particularmente acá. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas. Y cuando estamos en la aflicción, en la incomprensión misma de lo que estamos viviendo, que no podemos entender cómo podemos estar en un problema tan difícil de superar, de sobrellevar, dice la Escritura: todas las cosas les ayudan a bien. ¡Wow! Todo fue para el bien. Es para el bien y será para el bien. Pero hay una segunda parte. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la pregunta medular es: ¿estamos en el propósito de Dios? ¿Es Cristo nuestra vida? Porque si es así, aunque veamos el panorama adverso, es necesario, es bueno, es correcto. Dentro del propósito de Dios estaba Job, que lo hemos citado innumerables veces. Y Job, cuando estaba en el proceso tan difícil que le tocó vivir, se sintió apartado de Dios, se sintió solo. No lo dijo él, pero sí lo sintió. ¿Dónde está Dios? Eso lo dice un salmo. Pero Job, en medio de la aflicción, en medio del dolor, se sintió incomprendido y solo. Parte de este testimonio se encuentra en Job 23. Y respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Qué me diera el saber dónde hallar a Dios? Porque no lo hallaba donde él conversaba, lo buscaba. No estaba para él Dios presente. Yo iría hasta su silla. Si supiera cómo hallar a Dios, yo haría lo que fuese para poder alcanzarlo. Y sigue el relato ahí, con amargura, pero con mucha verdad de su corazón, con mucha vehemencia. Pero después el versículo 10 del mismo capítulo dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En medio del propósito incomprensible que quizás estemos viviendo, debe haber fe. Porque tenemos que entender que estamos en el propósito de Dios. Y aunque fue difícil, ha sido difícil, ¿cómo va a terminar esto si estamos en Él? Como oro. Porque eso dice Romanos. Esto es lo que le ayuda bien a los que en su propósito son llamados. Si estamos en el propósito de Dios, aunque nos sintamos como, él dice el Salmo 40, como en un hoyo cenagoso, en el lodo de la desesperación, tenemos que esperar pacientemente al Señor, porque Él nos tomará y nos pondrá en alto sobre peña y enderezará nuestros pasos. Pero cuando yo espere en el Señor y entienda que mi vida está en su propósito, luego de que afirma en medio de la prueba que saldrá como oro Job, él concluye su proceso de conocimiento del propósito de Dios diciendo: más de oídas te había visto, pero ahora mis ojos te ven. Y él todavía estaba enfermo, solo. Entonces, tengo que yo vivir mi vida, mi proceso en el propósito de Dios, pero en conciencia. No alabar a Dios cuando esto haya concluido, sino que alabar a Dios y fortalecernos en Él antes, durante y después del proceso. Ahora, ¿tendremos algún día una vida suelto de dolores y de procesos? No. Nuestra vida siempre está en constante avance y para eso tenemos que ser puestos a prueba. Ahora, si no queremos ser probados con lo mismo siempre, aprendamos del proceso. Por favor, no estemos dilatando la cosa. Amén. Seamos entendidos, tengamos fe. Amén. Pero lo importante es entender que nuestra vida está en Cristo, que nuestro propósito de vida es Cristo, que todo lo que nos esté pasando es para nuestra edificación,
para nuestra santificación, para nuestra santidad y para seguridad del propósito eterno. Cristo en nuestra vida nos hará alcanzar la eternidad, seguros, sin titubear. Pero más si vivimos la vida sin tener esta conciencia, todo lo que nos ocurrirá no será como el versículo dice en Romanos 8:28, sino que será para nuestro mal. ¿Por qué? Porque no estaremos en su propósito. Todo lo que les ocurra a los escogidos del Señor es para nuestro bien. Y si estamos en el propósito de Dios, saldremos como oro. Y nuestros ojos verán a Dios, como lo vio Job. Nuestros ojos verán a Dios. Y será tan hermosa la percepción que tendremos de Dios que no importará la dificultad, las circunstancias, sino que adoraremos al Señor como lo hizo Job. Insisto, algunos creen que, Job dice estas palabras, ahora mis ojos ven a Dios cuando él ya había concluido su proceso. No, él estaba en medio ahí de la dificultad, luego de meses de prueba. Y cuando él pudo decir y experimentar esta expresión en su vida, el Señor levantó esa dificultad porque dijo, ya está maduro, ya está preparado para el segundo nivel, para el segundo paso. Pero si hubiese persistido en darle vueltas al por qué me está pasando a mí, o caer incluso en la autocompasión y en la justificación, seguimos pegados ahí. Job dejó de lamentarse, dejó de justificarse, dejó de autocompadecerse y se mejor dedicó a contemplar a Dios. Dijo, me retracto de todo lo que dije, hablé desde mi necedad. Lo estoy parafraseando en el último capítulo. Y cuando es capaz de decir, tú Dios tienes todo al control, tú sabes lo que haces. Aquí estoy rendido a ti, me callo y me quedo acá en silencio. Y fue ese momento cuando lo entendió todo, que el Señor le permitió avanzar. Entendamos mejor. Dediquémonos a meditar, a conocer a Dios, a entender que Él está en nosotros, que vivimos en su propósito que es Cristo en nuestra vida y seguiremos avanzando. Seguiremos avanzando. Y todas las cosas que nos ocurran, gloria a Dios, porque han pasado y ocurrirán por su bendito propósito en nuestra vida. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Ya no diga, Señor, quítame esta prueba. Mejor, ayúdame a entender. No me hagas testarudo, ni porfiado. Amplía mi entendimiento para poder entender y no quedarme pegada en este proceso, sino que seguir avanzando en tu santo y bendito propósito. Amén. Demos gracias al Señor por esta primera palabra. Gracias, mi Señor, por el entendimiento que nos das a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque como dice el proverbio, muchos son los pensamientos, los deseos, las metas en el corazón del hombre, mas siempre tu propósito es el que prevalece en nuestra vida. También nos dices por tu palabra que los que te aman, los que son tuyos, todas las cosas les ayudan a bien, porque estamos en tu propósito. También nos enseñas que en el propósito puede haber incomprensión. Podemos sentirnos solos, incluso lejos de ti, no entender lo que estamos viviendo. Pero hay un conocimiento que supera todo mi pensamiento natural, que es entender que tú estás al control, de que en tu propósito todo está bien, que no tenemos que justificarnos ni exculparnos, sino que aprender a vivir tu proceso y en eso esperar en silencio. Como aprendió Job, a esperar con fe, no creer que no estás, sino que hay momentos en que tenemos que estar meditando en silencio, solo esperando con paciencia, creyendo de que pronto viene el auxilio. Pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y sacó mi vida de esa condición y puso a mis pies en alto y me hizo andar sobre sus veredas, enderezando mis pasos.
Son tantas las maravillas que me ocurren que no tengo palabras para poder enumerarlas, para poder decirlas. Eso ocurre, eso se experimenta en la vida de aquellos. Entienden y tienen fe, esperan en lo que tú haces, en tus hijos, en los tuyos, en los que te pertenecen. Gracias, Señor, por tu palabra. Nunca nos tenemos que sentir solos o desamparados. Nunca creer que es incorrecto lo que nos está pasando. Incluso lo que a nuestros ojos es malo e injusto, ayuda para nuestro bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que aunque pasemos por valle de sombra o de muerte, no debemos temer mal alguno, porque tú estás con nosotros. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Alabamos tu precioso mensaje, porque nos haces entender la vida con esperanza, con fe y también con amor, porque quizás pensamos igual que Job, que tú no estás. Nos sentimos solos, clamábamos y orábamos y pareciera que tú no escuchas, pero no es así. Tú estás trabajando con cada uno de nosotros para nuestro bien. Gracias por tu gran amor, mi Señor. Bendiga su palabra en cada corazón, sobre todo aquel que venía afligido, pensando de que tú no estabas, de que lo que ocurre, Señor, está mal, es incorrecto. Si somos tuyos, tú permites todo lo que nos pasa. Gracias, mi Señor. Y terminaremos, como dijo Job, como oro. Gracias, mi Señor. Levántenos, revestidos de tu gracia y con alabanza en nuestro corazón. Más que mirar el problema, mirar de que estamos siendo guiados por ti, mi Señor, y que no nos desamparas jamás. Todo esto, Padre, se lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchos pensamientos hay en nuestro corazón, pero siempre prevalece el propósito del Señor para nuestras vidas. Dice también el Salmo 32 que Dios dirige nuestros pasos por el mejor camino. Así que no dude. ¿Hemos pasado momentos difíciles? Sí. Yo creo que cada uno los conoce muy bien y Dios en nuestra intimidad. Pero fortalezcámonos en el Señor y sigamos avanzando con Él. Amén. Que Dios nos bendiga.